Hola con todos. En este podcast se va a hablar de una temática investigada por filósofos, científicos y profesionales en medicina, psicología, entre otros. El tema es diferencias y similitudes del lenguaje en los animales y los humanos, empezando por la perspectiva filosófica y científica de Aristóteles. Aristóteles se refería a la voz como la unidad básica de expresión vocal tanto de los animales humanos como de los animales no humanos. Definió las voces en términos fisiológicos y psicológicos. Esto es, como un sonido generado por la exhalación de los pulmones a través de la tráquea y como el sonido producido por un animal gracias a la intervención de alguna facultad interna, a saber, la imaginación, que permite a los animales no humanos producir intencionalmente voces con significado. Sin embargo, Aristóteles también distinguió entre voces articuladas e inarticuladas. Las voces articuladas son una combinación de vocales y consonantes, mientras que las voces inarticuladas son cualquier sonido emitido por los animales no humanos. Aristóteles aborda la cuestión de las voces en los animales no humanos en varios lugares de su corpus. En diversos pasajes de los tratados sobre los animales y en el de Ánima, que explica que, para poder producir voces, los animales no humanos deberían estar dotados de órganos fonadores aptos anatómicamente. Estos son, principalmente, los dotados de órganos como pulmones, la tráquea y la lengua. En la historia de los animales, Aristóteles se refiere al lenguaje como la articulación de la voz por medio de la lengua. Asimismo, en partes de los animales, sostiene que la lengua humana es la más suelta, suave y ancha si se la compara con la del resto de los animales. Esto se debe a que, como también indica en De Anima, la lengua lleva a cabo dos operaciones distintas, a saber, la percepción de los sabores y la articulación de los sonidos y el habla. La diferencia entre la anatomía de la lengua o la ausencia de esta en animales humanos y los animales no humanos es que en algunos casos, por ejemplo, en el de las abejas, las cigarras y los grillos, una razón para descartar la capacidad de estos para articular un lenguaje. Asimismo, además de carecer una lengua dispuesta apropiadamente, la configuración de otros órganos, como la laringe, el paladar y los labios entre los animales no humanos, impide a estos la articulación del habla, como ocurre en el caso de los crustáceos y los peces. Otros animales poseen lengua y pulmones, a saber, los cuadrúpedos, ovíparos, anfibios y reptiles, que pueden emitir llamados especiales para cortejar y copular. Investigaciones hallaron similitudes fundamentales relacionadas con un mecanismo multidisciplinar de aprendizaje y aplicación de normas jerárquicas abstractas, utilizadas por igual en los dominios de la música, el lenguaje y el arte. Para probar su hipótesis, comprobaron los procesos humanos de aprendizaje de patrones auditivos, visuales, y lograron demostrar que estos poseen una capacidad abstracta para reconocer y generar estructuras gramaticales y recursivas en el ámbito de lo visual. Los resultados del proyecto avalan que la tesis de que los humanos están dotados de una extraordinaria capacidad multidonal del procedimiento de patrones abstractos a partir de la información jerárquica, diagramas de árbol, independientemente del dominio o la modalidad sensorial de que los traten. Por otra parte, se destaca que el ser humano disfruta una capacidad e inclinación innata hacia el pensamiento jerárquico que aplica a distintos dominios sensoriales y culturales. Los hallazgos apuntan a una tendencia general hacia un cierto tipo de orden y complejidad. La investigación con animales, por su parte, demuestra que las tareas que implican relación y jerarquías entre elementos, por sencillas que sean, resultan complicadas, incluso para los que poseen los cerebros más grandes. Sin embargo, muchas especies de aves y primates no humanos utilizan patrones secuenciales más simples. Se dio lugar al desarrollo de varios paradigmas innovadores de evaluación cognitiva y la creación de una infraestructura física y de software
de código abierto para el diseño y la realización de experimentos cognitivos con humanos y animales. Los resultados se presentaron en un encuentro científicos internacionales. Los cantos de la ballena jorobada son una de las expresiones de comunicación más complejas del reino animal. Investigadores, dirigidos por un científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ha confirmado matemáticamente que el lenguaje de estas ballenas posee sus propias sintaxis y que está compuesto por unidades de sonido que a su vez generan frases. Estas además pueden combinarse para formar cantos que llevan a durar hasta varias horas, señalando un comunicado del MIT. Hasta ahora la capacidad de utilizar estructuras jerárquicas de comunicación había sido detectada solo en humanos, pero la comunicación animal parece que aún reserva algunas sorpresas. Los investigadores señalan que, aunque no pueden considerarse como una lengua en el sentido más estricto, se han podido constatar que los cantos de las ballenas contienen elementos lingüísticos evidentes. Suzuki, una empresa internacional, ha colaborado con estos científicos en el desarrollo de un programa informático que descompone los elementos del canto de las ballenas y asigna un símbolo conceptual a cada uno de ellos. Lo que pretendían era saber si podían diseñar un programa que permitiera a los expertos clasificar las estructuras inherentes al lenguaje de las ballenas. Utilizaron el programa para analizar las características estructurales, cantos de la ballena jorobada, cantos que fueron grabados en Hawái para medir la complejidad de unos dichos cantos. Suzuki analizó la cantidad media de información que se transmite en cada uno de los símbolos. Después pidió a los humanos que se clasificaran los símbolos obtenidos según su complejidad, redundancia y la posibilidad de que fueran predecibles. El momento informático y los observadores humanos coincidieron en la ordenación. Los cantos tenían una estructura jerárquica, al igual que el lenguaje humano, es decir, fonemas forman palabras, palabras forman frases y las frases forman conversaciones y así. Sin embargo, en la historia de los animales, Aristóteles admite que hay otro tipo de animales que son capaces de emitir voces más sofisticadas y que incluso pueden tener una suerte de lenguaje articulado. Este es el caso de algunas aves capaces de emitir sonidos vocalizados y cuya lengua está dispuesta de tal manera que en efecto parecería que pueden articular un lenguaje. Aristóteles explica que algunas aves son particularmente elocuentes y que pueden producir sonidos específicos cuando emiten llamados de lucha, para combatir o cuando celebran su victoria. Incluso se hace referencia a un pájaro de la India, el loro, del que se afirma que posee una lengua semejante a la humana y que después de beber vino se vuelve más parlanchín que nunca. A partir de estos ejemplos, parecería que al menos algunas aves serían capaces de reproducir sonidos significativos, para expresar reacciones emocionales a partir del estado de las cosas del mundo. Y llama la atención que Aristóteles se refiere aquí a una especie particular de articulación del lenguaje. Aristóteles distingue claramente entre voz y lenguaje, mientras que la primera se caracteriza por su tono y no difiere dentro de su propio género, es decir, todo perro ladra y toda vaca muge. El sonido articulado, lo que de acuerdo con Aristóteles podría considerarse razonablemente como un lenguaje, difiere tanto entre los diferentes animales como dentro de la misma especie, según cada localidad. Luego presenta algunos ejemplos que de nueva cuenta sugieren que algunas aves son capaces de articular un lenguaje, mientras que algunas pérdices cacarean, otras producen un gorjeo estridente. Lo mismo ocurre en el caso de los animales humanos. Emitimos la misma voz, pero el lenguaje difiere en cada uno de nosotros. La comunicación se puede observar en los simios, ya que pueden comunicarse entre sí con gestos y modos de moverse cerca de otros babuinos. Un estudio reflejado en Nature revela además que son capaces de distinguir palabras auténticas de nuestra lengua cuando las mostramos junto a palabras falsas. Este experimento instalado en un hábitat de babuinos, en el que los animales podrían participar libremente cuando quisieran, consistía en que en una pantalla táctil en la que los primates señalaban palabras mal escritas para ganar un premio en forma de comida. Esto mostró una relevante y positiva respuesta ante este proyecto
que detonó inteligencia y comprensión de su parte. Con el tiempo, los científicos planean crear un alfabeto apropiado para los babuinos, con el fin de poder comunicarnos de mejor manera con ellos. Y lo mismo puede decirse de los chimpancés, que utilizan una serie de gestos y movimientos para expresarse con los miembros de su especie. El simio que más ha demostrado esto, sin duda, es Coco, que aprendió a comunicarse con los humanos a nivel nunca antes visto. Sabemos que los murciélagos apenas tienen visión y se fían del sonido que emiten y vuelven a recibir rebotando para poder reconocer su entorno. Pero esto no es demasiado sabido, que saben reconocer hasta 33 sílabas que incluso combinan para comunicarse entre ellos, como ha demostrado un estudio de la Universidad de Washington. ¿Los murciélagos emitiendo sílabas? Sí, pero no estamos hablando de las sílabas que conocemos en el colegio, que estudiamos en el colegio, sino de las combinaciones de distintas frecuencias de sonidos y ruidos. Los estudios para estudiar el comportamiento social de los leones marinos se llevan a cabo desde hace años y han demostrado enormes resultados. Son capaces de reconocer letras de nuestro alfabeto y ciertos movimientos para reaccionar sin aprender a relacionarnos con un estímulo. En cuanto a sus propios sonidos, los machos utilizan principalmente en la época de apareamiento para marcar su territorio y defenderlo en los meses posteriores. Las hembras también emiten sonidos, pero para comunicarse con las crías e identificar su respuesta para luego encontrarlas fácilmente. Es increíble la similitud de comunicación de varias especies de animales, su construcción jerárquica de significados y la evolución que ha tenido el lenguaje con los años. Es evidente que no todos utilizan un lenguaje similar a los humanos, pero algo que está claro es que la comunicación existe. Como en el caso de los seres humanos, hay lenguaje, pero se expresa de diferentes formas y es cuestión de aprender cada una de ellas para entender más a los que nos rodean. Diversos, pero con grandes características similares que nos unen y nos hacen parte de un todo.